Estás escuchando Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación. Buenos días, bendiciones a todos los que escuchan Tiempo de Vivir.net. En el día de hoy estamos en nuestro programa de radio Nuevos Libros Cristianos y venimos con un libro muy interesante, se llama La Oración que Mueve Montañas. Este libro es del doctor José Luis Rodríguez Cal. No es su primer libro, tiene muchos libros, pero en esta ocasión este es el que vamos a estar desmenuzando. Así que bienvenidos a todos, sean ustedes bienvenidos y bendecidos. Sepan que si tienen alguna pregunta y tienen WhatsApp, pueden escribirnos al chat del Ministerio Tiempo de Vivir al teléfono 978-566-9025. Si tienes WhatsApp, no importa dónde estés, no importa el país, puedes escribirnos al 978-566-9025 con cualquier pregunta para el doctor José Luis Rodríguez, de lo que estaremos hablando, algo muy importante, la oración. Bendiciones, doctor. Bendiciones y bienvenido a Tiempo de Vivir. Gracias, mi hermana Ángela Echevarría. Qué bendición tan grande poder estar contigo y con todos los hermanos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y los que nos van a escuchar después, porque si comparten el programa, mucha gente se puede enterar. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tu orden. Queremos un poquito hablar de quién es el doctor José Luis Rodríguez Cal. Bueno, pues tengo tres etapas para contarte. Una es lo que soy ahora, otra lo que fui y otra de dónde vengo. ¿Cuál de las tres quieres que empiece? Vamos a hablar primero sobre la persona, doctor José, y luego entonces vamos a hablar del ministro y del escritor, para que le podamos conocer un poquito. Me gusta cuando voy a leer un libro, saber un poco de quién es la persona detrás de las letras, cuál es su trasfondo. Claro, sí, es muy importante. Bueno, en este momento yo estoy escribiendo constante todos los días hace 6 años. Anteriormente fui profesor universitario en algunas universidades importantes de Nueva York y en Puerto Rico, y he enseñado en otras fuera de Nueva York, en North Carolina y en California también. Pero en estos años he estado dedicado intensamente a la tarea de escribir. Uno de los libros que escribí, que no es el que vamos a hablar hoy, pero me gustaría que en un futuro lo pudiéramos hablar, se llama Creer para Crecer. Y es un libro que trata el tema de cómo crecer, cómo hacer que la iglesia crezca, cómo hacer que la empresa crezca, cómo hacer que el matrimonio crezca, etcétera. Y por causa de ese libro me llamó a una universidad de Europa y me invitaron para estudiar con ellos. Y le puedo decir humildemente, no lo digo con orgullo ni con vanidad, ellos me dijeron, mira, estamos interesados en la tesis que tú escribiste de Creer para Crecer. Y lo vamos a traducir nosotros al inglés, porque el libro está en español, y queremos hablar de eso. De como resultado, ellos me dijeron, queremos otorgarte un doctorado. Esta universidad se llama International Business School of Scandinavia. Y increíble, en el mes de enero por fin recibí mi diploma de doctor en administración de empresas, algo que yo no había pensado tener ese título. Tengo otros doctorados, tengo un doctorado en teología, un doctorado en filosofía, tengo un doctorado en educación, tengo un doctorado en ministerio, y ese pues no me lo esperaba, pero qué bueno que el Señor me lo dio. Así que en este momento estoy entregado a la escritura, a la predicación, a dar conferencias
En el caso del tema de la oración, creo que es un tema vital para todos los creyentes de todo el mundo. Este tema que estamos tocando para mí es muy valioso y muy importante. ¿Y cuántos años usted tiene en el ministerio cristiano como ministro? Sí, mira, son diferentes etapas. Por ejemplo, mi llamado al ministerio vino cuando yo tenía 14 años. En esa ocasión yo le pedí al Señor que me diera 20 años porque yo tenía mis negocios, yo tenía sueños de tener negocio, de tener dinero y vivir bien. Y le dije al Señor de 20 años y cuando pasaron los 20 años se me olvidó la promesa que yo había hecho. Y el Señor de una manera bien interesante me recordó la promesa y entonces empecé a estudiar. O sea, ya yo tenía mi licenciatura de la Universidad de Puerto Rico en Educación, pero entonces me tocó empezar a estudiar teología y empecé a estudiar mientras predicaba. En ese tiempo que yo estaba estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico, me surgió la invitación de ir a República Dominicana y ese primer viaje se convirtió en 40 viajes misioneros a nivel evangelístico mientras estaba estudiando. Cuando entré al doctorado, cuando terminé el primer doctorado, me invitaron a venir a Nueva York como profesor de New York Theological Seminary, de la Escuela de Teología de Asamblea de Dios y de la Escuela Misionera Omega Vega. Y entonces empecé a venir y a regresar hasta que finalmente me he quedado aquí. Y tengo aquí pues mis amigos como tú y otras personas que he conocido dentro del ministerio. Básicamente mi ministerio es de predicar y de enseñar. Me encantan las conferencias, me encanta que me inviten a retiro para estar un día completo hablando, porque me acostumbré a dar clases de 3 horas y me gusta hablar mucho. Bueno, pues gracias por compartir esto, porque hacen falta maestros, José Luis, personas que enseñen la palabra del Señor. Yo considero y soy firme creyente en que si el pueblo de Dios no se educa, si no aprendemos, si no vamos a las raíces bíblicas, cualquier persona que tenga un poquito de don de palabra y de discernimiento puede confundirnos y puede arrastrarnos a cosas que son falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado de educar y de formar bíblicamente a los miembros de la iglesia para que podamos ser ramas fuertes y saludables y no venga cualquier viento de doctrina a confundirnos. Así que me gusta mucho eso, porque yo también, sabes, como escritora, bueno, entré en lo que es la escritura por mi amor a enseñar a las almas, porque cuando vienes y ministras en un lugar, estás de misionero, pues el tiempo se acabó, ¿verdad, José Luis? Y no sabemos cuándo volvemos a esa iglesia, cuando el mensaje quedó quizás en el aire, no sabemos si lo grabaron, qué hicieron con él, pero cuando tienes un libro es algo que es duradero, que la persona puede adquirir y volver y estudiar y escudriñar, y por eso qué lindo que hayan escritores cristianos así como el maestro José Luis. Bueno, pues entonces déjeme hacerle una pregunta. En esto de enseñar, ¿cuál es su tema favorito? Porque casi siempre uno tiene como un área donde el Señor te lleva y ahí es como que Él te ilumina. Aunque tenemos que saber la palabra por completo, pero siempre el Señor como que nos destaca o nos enamora en un área de su palabra. ¿Cuál es la suya? Aparte de enseñar. El área mía, el tema mío fundamental es el crecimiento. Claro, lo aplico mucho al crecimiento de la iglesia, pero son conceptos que los he aplicado y que se pueden aplicar a la vida personal, se pueden aplicar al matrimonio, se pueden aplicar a la profesión, se pueden aplicar al ministerio, a la empresa, a lo que no hay límite para el crecimiento. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad a los 16 años, entré a estudiar y empecé a crecer cuando empecé a escuchar maestros con grado universitario, con maestría, porque yo anteriormente a eso estudiaba en la escuela, sí, las clases normales de la escuela, pero en la iglesia quienes me enseñaban eran maestros de escuela dominical.
y muchos de esos maestros de escuela dominical apenas podían leer. O sea, que ellos no tenían ningún trasfondo, ningún conocimiento. Mi pastor quería que yo fuera al instituto, él hizo todo lo posible, porque él entendió cuando el Señor me llamó a los 14 años, pero yo me negué. Yo le decía, no, yo quiero ir a la universidad. Y desde que entré a la universidad a los 16 años hasta el día de hoy, no he parado de estudiar nunca. Yo estudio todos los días, sagradamente todos los días. Toda la vida he estado estudiando. Entonces, eso me permite traer conocimientos que pues la gente no tiene y que son necesarios. En el caso de la oración, hay muchísima gente llamando a las emisoras de radio, llamando por aquí y por allá para que oren por ellos, porque ellos no saben orar, no tienen ni idea de cómo es que se ora. Pero no es un problema de nosotros nada más, a los apóstoles le pasó. Ellos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y yo digo en el libro que ellos le dijeron, enséñanos a orar porque no sabían. Así que si los discípulos que estaban con el Señor no sabían orar, yo creo que nosotros tenemos un problema bien serio. Wow, me gusta eso de el problema serio. Uh-huh. Sí, porque nosotros entendemos que la oración es fundamental para comunicarse con el mundo espiritual. Es la manera con que nosotros nos comunicamos con nuestro Dios. Pero así se llama el capítulo, dice la oración, el capítulo 1, la oración según el modelo de Jesús. Así empieza usted su libro. Háblenos entonces de ese capítulo. Ok, si lo puse así, el modelo de Jesús, la oración según el modelo de Jesús, porque nosotros todos queremos orar, y me vas a perdonar la expresión, pero queremos orar como, déjame no decir como nos da la gana. Nos ponemos a orar como nosotros creemos que debe ser, o como nos enseñó la abuela, o como nos enseñó la iglesia donde crecimos, o como nos enseñó el pastor, y no es así. La oración tiene que ser según el modelo de eso. Fíjate que él dice, si tú le dijeras a esta montaña, muévete, la montaña se moverá, pero tienes que hacerlo según él lo hizo. O sea, no puede ser que nosotros adaptemos un modelo de oración para que ahora el Señor venga y lo haga. Por ejemplo, yo nací y me crié en iglesia pentecostal, y yo detestaba cuando el pastor le decía, hermana fulana, ore por fulano, y empezaba todo el mundo a gritarle, a vociferar. Yo decía, si yo fuera ángel, yo me iría de aquí. Porque que yo hago aquí hay 40, 50 personas, todo el mundo gritando a la vez y ninguno está orando. Entonces, de ese tiempo a mí me empezó a preocupar realmente que la oración debe ser como lo hacía Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? Fíjate que Jesús se iba al monte con los discípulos y los dejaba ellos aparte y se iba solo. Y cuando él los recomendó, él dice, enciérrate en tu cámara, tú solito, y tu padre que te oye en secreto te contestará en público. Esa es parte del modelo. Así que yo creo firmemente en el modelo de Jesús. Usted tocó un tema medio picante. Sí. El tema de no saber orar y de no enseñarle a los hermanos a orar es crucial. Sí. Yo, bueno, me congrego, como hacemos todos los cristianos, y me ha tocado esa misma situación un poco incómoda. En los círculos donde hacemos una rueda y empezamos a orar, o en la oración que se hace por teléfono, que hacemos en el Zoom, o que entramos en un grupo de oración a orar, y mi corazón se compunge mucho porque se arma eso que usted dice, que hay una persona encargada que no se respeta, porque si ella es la persona que le hemos dado como líder, tú vas a orar por esto, ¿por qué entonces el hermanito B o el hermanito C están orando por otra cosa que nada tiene que ver? Y está opacando la voz de la hermana. He llegado a puntos donde me piden orar, y como todo el mundo está gritando y orando por su propio lado, entonces mi voz empieza a maltratarse, José, porque estoy tratando de levantar la voz para que me escuchen, pero es como una competencia. Yo simplemente entonces me callo, y me da tristeza eso de que no se nos enseñe el orden de la oración. Entonces, la oración de Jesús producía milagros.
Por eso es que ellos le dicen, enséñanos a orar, porque ellos venían orando por miles de años, ¿verdad? Según les enseñó Moisés y los diferentes profetas, pero había algo diferente de lo que hacía Jesús. Cuando Jesús salía del monte, salía como cargado de la presencia, ¿sí? Y en consecuencia movía los cielos y la tierra. Había algo que él hacía en los secretos, que ellos entendían que ellos no sabían hacer. Háblenos un poco, José, de cómo es que entramos en el silencio. Usted mencionó que Jesús nos manda a entrar a los silencios de la habitación, al secreto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se consigue conectarse con el Señor en la oración? Amén. Vamos a atender eso, pero mencionaste un punto que yo ataco bastante, y creo que lo menciona en el libro también, y es la cadena de oración. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez tuviste en el libro del Génesis, viste a los profetas, en el ministerio de Jesús o en el Apocalipsis, una cadena de oración? Bueno, yo veo el modelo de orar juntos unánimes. Por ejemplo, cuando Pedro estaba preso, y salió de la cárcel de manera sobrenatural porque el ángel lo libertó. Él cuando vino a tocar la puerta, ¿verdad?, que sale de la cárcel, había un grupo de hermanos que estaban unánimes orando por él para que el Señor hiciera el milagro y moviera los cielos y él saliera. O sea que ese es un ejemplo, hay varios, de los hermanos orando juntos. No, estamos de acuerdo en orar juntos y unánime. La pregunta mía es si alguna vez ellos estaban orando cogidos de las manos. No menciona ese hecho, fíjase. Ahora, sí, te puedo decir de dónde sale la idea de cogerse de las manos. A ver. Mucha de nuestra gente, sobre todo en Puerto Rico y quizás en República Dominicana también, y en diferentes partes del mundo, la gente que está en la iglesia vienen del espiritismo y de la brujería. Ahí sí se cogen de las manos. La idea es pasarse a los espíritus. O sea, que los espíritus puedan pasar mediante el contacto humano. Nosotros no necesitamos hacer eso. No es que sea pecado cogerse de las manos, no, nada de eso. Pero muchas ocasiones que he estado viendo eso, cuando yo veo un demonio metido en la cadena, yo mando a sacar a esa persona. Le digo, hermano, usted no puede estar ahí, venga para acá. Y al otro, usted tampoco puede estar ahí, porque usted en vez de hacer bien al grupo, está pasándole demonios, y eso no se puede hacer, no es permitido. Parte de los problemas que tenemos en la iglesia son los demonios que están metidos adentro. Ay, usted ha tocado un tema bien picoso, pastor, pero es que para detectar eso hay que tener discernimiento. Y discernimiento es algo que el Señor nos da entrando en su presencia, no es algo que se le da a cualquiera. O sea, imagínate que si yo para recibir poder tengo que estar alejado de una demonía que está en la casa que comete cuanto pecado hay, o de un diablo que no se congrega nunca ni ora nunca, ¿cómo yo voy a estar alejado de la mano de una persona así? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la bendición de eso? Cuando nosotros podemos dejarnos de la poderosa mano de Dios, de ese que tenemos que dejar nosotros. Bueno, yo te voy a contar que una vez estaba administrando una actriz en Puerto Rico, la administré en privado, porque era muy famosa, muy conocida. Y entonces, cuando yo le digo a ella, ¿dónde tú cogiste ese primer demonio grande que tú tienes? Y me dijo, una vez mi mamá me llevó a una reunión de oración y había una señora que me miró fijamente, yo tenía 12 años, y cuando esa señora me miró, de la boca de ella entró un demonio a mi cuerpo y no ha salido hasta el día de hoy. Le digo, pues con ese que vamos a empezar, ese es el primer demonio que vamos a sacar. Y fue en una reunión así como esa. Pero ¿era una reunión de iglesia, pastor? No. Ellos estaban orando en una casa y estaba metida esa señora que, por cierto, estaba vestida de blanco, que lo más probable es que era una bruja, una espiritista. Eso yo lo he visto un montón de veces, no es una vez nada más. O sea, yo recuerdo una vez en Santo Domingo, una de las experiencias bonitas que tuve. Hay una señora en la calle de una oración danzando y hablando lengua, y le digo a un hermano, tráigame ese demonio para acá. Ay, mamá. Y un pastor que estaba se molestó conmigo, quizás era el pastor de ella. Y me regañó y me dice, mire, así no se sacan los demonios. Y digo, ¿o no? Pues entonces, como tú sabes cómo se saca el demonio, aquí está este demonio, él te va a sacar.
La mujer le brincó encima, lo dejó por la corbata, lo tiró por el piso y la arrastró hasta que él gritó y dijo, quítenme la que me mata. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor es pastor en el día de hoy, pero la mujer estaba danzando y hablando lengua y profetizando y todo por los demonios. Y está dentro del grupo de la iglesia. Estaba. Usted se ha metido en un territorio un poco no tratado, pastor, porque nos falta algo que es discernimiento. Cuando la iglesia no tiene el don de discernimiento, dice la palabra que es uno de los dones que da el Espíritu Santo, viene cualquiera disfrazado de cualquier cosa y nos engaña, pastor, y es algo muy triste ver personas. Yo entiendo que todos venimos de un pasado oscuro y penoso y que Cristo nos lavó, pero yo entiendo que para tú ministrar, para tener un lugar en la iglesia de autoridad y todas esas cosas, tú debes de pasar por el proceso de limpieza espiritual, limpiarte. Mira, toda persona cuando viene a convertirse, cuando se va a bautizar, cuando va a tomar la cena, cuando va a ministrar, en todo momento tiene que, fíjate que la Biblia dice que el que está limpio tiene que limpiarse con más, todos los suyos. Más. Cada día hay que estarse limpiando, porque cada día la gente está expuesto. Entonces, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a subir cualquier demonio al altar o a testificar. A veces hasta hermana, venga para que dé un testimonio. Hermana está haciendo todas las brujeritas, barbaridades del mundo, venga a dar un testimonio. Y entonces la persona viene a hablar de eso. Entonces, tan así que cada vez que un predicador de estos que hay por ahí, que para mí no son predicadores, ni se parecen tampoco, pero muchos de ellos, antes de empezar a predicar la palabra, primero hablan 5 o 10 minutos de los demonios y después predican. Y la gente se goza tremendo. ¿Quién se estará gozando ahí? ¿Los ángeles de Dios o los demonios? Definitivo que son los demonios que están allí en el culto. Yo creo que vamos a hacer, en alguna ocasión luego vamos a hablar de estas cosas, porque sí, se necesita luz en esa área. Y por no tener la luz, le estamos haciendo muchos daños a los hermanos, porque hay algo que se llama transferencia de espíritus. Exacto. Sí, y entonces es algo que en vez de hacer bien, hace daño. Exacto. Pero vuelvo al tema, como no hay discernimiento, entonces cualquiera puede engañarnos, y es un tema que vamos a hablar un poquito más amplio. Creo que lo voy a invitar a hablar solo de eso, pero creo que va a ser un programa medio explosivo, porque va a ser un programa crudo, real. Yo te voy a sugerir algo que a mí me encanta hacerlo, me encantaría hacerlo, que se llama retiros de liberación. Retiros de un día, puede ser por Zoom, que no es lo ideal es presencial, porque es que hay miles de personas metidas en la iglesia, atados por los demonios, y pastores y líderes y esposas de pastores y de todo ahí, porque es que están agachando demonios por años y por años. Entonces hace falta trabajar el tema con las personas como tú, que les interesa la liberación, de tal manera que entonces puedan empezar a practicar esa liberación a ese nivel. Estamos hablando de ministrar 300 y 400 personas en un solo día para que sean libres. De esa experiencia que yo vengo, de ahí que yo vengo. Entonces me encantaría poder compartir esas ideas, por lo menos con los líderes que les interesa la liberación del pueblo. Claro que sí, cuando tú digas yo estoy disponible. Vamos a planearlo, porque usted sabe que ese es el área donde el Señor me ha llamado. Exacto. Y tengo mucha inquietud, mucha pasión por las almas, sabe que uno es un dolor, es como un peso que uno adquiere cuando ve a la gente atada. Es como cuando Jesús lloró por Jerusalén, lloró amargamente porque vio el futuro amargo que le esperaba, porque se hicieron de oídos sordos, no recibieron el regalo del cielo. Entonces Jesús lloró amargamente, amado, y yo creo que usted como ministro me entiende, porque ese es mi llamado. Y uno sufre viendo tantas ataduras y viendo cómo se le pasa paños tibios, pero
Vamos a planearlo eso. Repito las líneas para personas que quieran hacer preguntas. Tenemos el WhatsApp, que usted puede escribir de cualquier parte, 978-566-9025, 978-566-9025, y si quieren contactarte con este ministro, tremendo maestro y maestro de liberación también, pues le vamos a dar los contactos al final, pero vamos a volver con nuestro libro invitado de hoy de la oración. Vamos a pasar a lo que es el capítulo 2. El método. ¿Y por qué usted usa la palabra método? El método de la comunicación con Dios o de Dios. La comunicación de Dios. O sea, Dios tiene una manera de comunicarse con nosotros, aunque nosotros queremos enseñarle otra. Yo veo a la gente predicando y testificando y ellos le quieren enseñar a Dios cómo es que Él tiene que hacer las cosas. Haz esto. Yo le he oído, Señor, vete a los hospitales, vete aquí, haz esto, haz aquello, saca aquel. Bueno, un poco más y lo mandan al infierno a buscar gente al infierno. Entonces resulta que no es así. Dios tiene un método y ese método es inalterable. Si tú alteras ese método, te quedaste fuera. Entonces, cuando, por ejemplo, tú ves que hay personas que tienen peticiones delante de Dios. Tú vas a la iglesia, cualquiera. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Y desde el altar hasta el último diácono que está en la puerta, todos tienen peticiones. ¿Y qué ha pasado con esas peticiones? Que ninguna ha sido contestada. ¿Por qué? Porque están funcionando en el método equivocado, no está en el método correcto. La persona debe leer, mire, si la persona compra el libro y lee ese capítulo nada más, eso le va a servir como por los próximos 100 años. Porque ahí está escrito cómo es que Dios se comunica. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a oír. Yo no hago eso. Pero sí, yo oigo mucha gente que cuando ahora empieza una gritería y un escándalo y una cuestión, y entonces ellos hablan y después terminan la oración y ahí quedó todo. Entonces la oración no es así, la oración no es un monólogo, es un diálogo en el que tú le preguntas a él y él te responde. Y tú le dices una cosa y él te dice otra. Y eso tú lo ves en todos los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Tú ves ese diálogo completo, natural. Moisés hablaba con ese naturalmente. Natán, el profeta, y dicho sea de paso, el profeta juega un papel muy importante en la comunicación de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento Dios no se comunicaba con la gente porque la gente no estaba apto para entender lo que él decía. Entonces, el método del Antiguo Testamento era comunicarse a través de los profetas. Hoy la cosa cambia porque ni hay profetas, muchos de los que hay son falsos, y la gente no acepta ese método. O sea, no entiende que Dios se comunica a través del profeta. Por ejemplo, en este ministerio, tú eres la profeta. Aunque tú no aceptes ser profeta, lo que tú quieras, tú eres la persona que Dios ha puesto. Cualquier pregunta que la persona tenga que hacer, tiene que hacértela directamente a ti. Cuando se sale de ahí, se fue del método. Porque Dios establece una forma de hacer las cosas. En la iglesia, es el pastor. Yo le digo eso a los hermanos, mire, cuando el pastor le dice, hermana, usted puede ir al culto tal día, él no está funcionando por inspiración de él. Él está funcionando porque Dios le puso en el corazón que te dijera a ti que tú hicieras tal cosa tal día. Cuando tú no la haces, te saliste del método de Dios. Y te quedaste afuera, sabe Dios hasta cuándo. O sea, tú le dices un no a Dios y eso te puede traer 40,000 problemas. Ese fue el caso de Pedro, que es uno de mis favoritos, porque Pedro es el que tiene la llave de entrar y salir al cielo, es el gran profeta mío favorito del Nuevo Testamento. Pero cuando el Señor le dijo, mate y come, 3 veces le dijo al Señor que no. Gracias a Dios que no pasó de la tercera. Si llega a caer en la cuarta, que se condena. Y nosotros hemos caído 1000 veces en decirle no y no y no. Yo no estoy listo, yo no puedo, yo no sé, yo estoy cansado. Ponemos 40,000 no para no obedecer a Dios. Entonces, uno de los métodos de Dios es la palabra sí. La palabra no existe en el vocabulario de Dios. Wow, eso está tremendo. Y sabe, lo más triste de todo es, hablando de métodos, nosotros queremos darle órdenes al Señor. Nosotros venimos con una lista enorme de peticiones que no es que está mal, porque esa es una de
de las razones por que venimos a su presencia, porque tenemos peticiones y la Biblia dice que traigan sus peticiones delante de Él. Pero sí, es un monólogo que tenemos, es mi necesidad, mi necesidad, mi necesidad, pero no le damos tiempo de, como dice el Salmo, aquíétate y conoce que yo soy Dios. ¿Cómo podemos encontrar esa quietud? Porque es que los pensamientos y los problemas y la mente que se vuela para acá y para allá no nos permite aquietarnos delante de Él. Por eso es que entonces empezamos a hablar como papagayos, lo mismo que Dios. Mi esposo es uno que dice, pastor, José Luis, él dice, pero que ustedes repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y ponen a orar a otra hermanita en la línea de oración y ella repite lo mismo que la otra. Mi esposo me dice, pero que ustedes creen que Dios no escucha, que es sordo. Tenemos la pregunta que me hiciste, pero antes quiero hacerte un comentario. ¿Por qué será que ellos repiten y repiten lo mismo? ¿Por qué será que todos oran iguales? Y la respuesta es bien sencilla. Porque aprendieron de las mismas personas. ¿Y quiénes fueron esas personas? Todos los brujos que se convirtieron en el pasado y los que se están convirtiendo hoy. Ellos siguen haciendo lo mismo y entonces los que están acá, los pobrecitos idiotas, entonces aprenden de ese método y esa es la forma que ellos usan. Porque no conocen otra. O sea, nadie les enseña a ellos el método de Dios. Aprenden el método de los demonios porque cuando yo estaba en el espiritismo, mire que bla, 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 y que yo era esto, y que yo era santero, y que yo le servía a San Miguel y a las metresas, y qué sé yo cuánto. Entonces, todo eso que ellos aprendieron allá es lo que ellos traen para acá. ¿Por qué? Porque acá ni hay escuela bíblica, y si hay escuela bíblica, el maestro es medio burrito, perdóname la expresión. La gran mayoría no tiene de dónde aprender. No hay un maestro que le enseñe porque no hay interés, no hay motivación para eso. ¿Ven? Entonces, al aprender mal, obviamente la práctica es mal y los resultados van a ser ninguno. Cada día estarán peor y peor. Trae una pregunta que me hiciste ahorita. Que cómo yo entro en ese silencio, cómo me voy arriba de los pensamientos, cómo me voy arriba de los problemas que no me dejan concentrarme. Mira, el Señor dijo que Dios es espíritu y los que adoran o los que oran, ¿cómo es que deben orar? En espíritu y verdad. Exacto. Entonces, si tú no estás en el espíritu, si estás en la mentira, esa oración la puedes tirar al zafacón, que eso no sirve. ¿Qué quiere decir eso? Como Dios es santo, yo tengo que entrar en la santidad de Dios. No es que Él entre en la mundanalidad mía, porque eso no va a pasar. Nunca va a pasar. Pero yo tengo que limpiarme antes de empezar a orar. Por ejemplo, la oración modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo tengo que reconocer eso, que Él está por encima de mí. No es que yo esté por encima de Él. Señor, yo te pido, yo pacto contigo, yo me pongo de acuerdo con bla, bla, bla. Mire, papá, eso no sirve para nada. Vamos a entrar en la santidad de Dios. Señor, límpiame, saca todo mi pecado, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia este cuerpo desde la cabeza hasta los pies. O sea, tenemos que estar limpios primero para poder entrar en la santidad de Dios. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando la gente iba a ofrecer sacrificio, ¿cómo lo tenían que hacer? ¿Quién era el que lo hacía? El sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque era la persona capacitada, entrenada, apartada para eso. Sí. No, y que era totalmente santo. Entonces, como él era totalmente santo, él podía presentar los pecados del pueblo. Pero un individuo que esté en pecado, ¿cómo va a presentar tus oraciones? Tú no puedes entregar tus peticiones para que un mundano venga a orar porque Dios no lo va a oír. Entonces, lo principal es entrar en esa santidad de Dios porque ahí es que Dios se manifiesta, ahí es que Dios habla. Cuando entramos en la santidad de Dios, entonces entramos en otra parte que es el diálogo, donde tú le dices una cosa y él te dice otra, pero tienes que ser paciente. Si empiezas como un papagayo, bla, 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 entonces tú no des espacio, pues el espíritu se fue y se acabó la comunicación. Tiene que haber esperar por una respuesta. Entonces usted me está diciendo que yo me quedé orando solo, hablando solo, se fue. Con él, y esperando en él. Porque realmente, dame un segunditito. No puedo ver. Los testigos ahí molestando. Se supone que cuando mira, si tú y yo estamos hablando ahora, ¿verdad? Pero yo tengo que escucharte cuando tú me dices algo y tú me escuchas a mí cuando yo te digo algo. Si yo estuviera hablando bla, 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 esa entrevista no sirve porque es un monólogo.
Entonces, eso pasa en el caso de Dios. Dios responde. Lo que pasa es que la mayoría de la gente cree que Dios no responde. Y ya están mal, estamos creyendo lo que no es. Entonces, no le damos espacio a Dios para que Dios hable. Wow. Si llegué al punto. Sí, hay una advertencia bíblica que dice que nos cuidemos de vanas repeticiones. Y sabes que cuando nosotros venimos de la iglesia grande, eso fue lo que se nos enseñó, a tomar un rosario y hacer las paradas para rezar el Ave María y luego la parada para el Padre Nuestro, pero estamos repitiendo. Realmente. Y déjame interrumpirte, perdóname. Cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro, no estamos haciendo una vana repetición. Que la gente dice, son vanas repeticiones. No, espérate un momentito. El Padre Nuestro fue la oración que Dios nos dio. Y cuando oramos con un pasaje bíblico, estamos hablando con algo que Dios estableció. Lo que está mal es lo que los demonios nos han metido en la iglesia. ¿Ves? Que no repitas el Padre Nuestro, que no repitas las oraciones de la Biblia. Espérate, que no repitas el Salmo 23, estamos mal. Eso es lo que nos parece que nosotros tenemos que entrar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Tú te imaginas el peso de esa oración? De ese pedacito nada más. Eso es una oración para abrir cielos. Exacto. Entonces, es decirle, Señor, en este día, 1 de febrero, del año 2025, yo te pido que tú seas mi pastor. Por favor, necesito que tú me pastorees, que tú me hables, que tú me digas, porque yo no quiero que me falte nada. Yo no quiero ser como aquel que dijo, no me des más para que no me pierda. No, yo no soy esa persona. Mientras más yo reciba, más te voy a servir. Así que pastoréame, entra en mi casa. Entra, pues como aquel que dijo, yo no soy digno de que entre en mi casa, estoy consciente, pero una palabra tuya, una sola, bastará para limpiarme. ¿Sabe qué? Esa es la palabra que nosotros necesitamos. O sea, la vana repetición es como un papagayo sin entender lo que estoy haciendo, pero la oración bíblica es orar con entendimiento. No, y nuestra oración debe estar reforzada por la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando decimos aquel salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Señor, tú eres mi socorro, yo no voy a alzar los ojos a los montes, yo los voy a alzar a ti, y tú estás en el cielo y tú estás aquí, yo pongo mi mirada en ti y yo quiero que ahora tú me hables, que tú me digas. Y él te va a decir. La cuestión es establecer esa comunicación primero, básica, con él, para después pedir. Tú no puedes arrancar a pedirle a lo loco sin él estar ahí, porque él no está en el mundo de pecado. Tú estás en el mundo de pecado, pero él no. Entonces tenemos que subirnos al mundo de la santidad de Dios, que está en la palabra de Dios. En el libro yo hablo de la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, que eso es maravilloso. ¿Sabes? Ahí nosotros tenemos para orar un año completito, pedacito a pedacito. Y cuando llegamos a ese punto, Señor, yo te pido que en mi vida, que en mi matrimonio, en mi negocio, en mi programa de radio, en mi ministerio se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Ahí rompimos todas las barreras y entra la presencia de Dios. ¿Cómo yo oro para mover una montaña? Eso es uno de los puntos del libro. Exacto. ¿Cómo yo hago eso? Primero tenemos que identificar cuál es la montaña. Y la montaña nosotros la vemos siempre fuera. Por ejemplo, la gente te dice, y me da perdón que hago mucha referencia a los demonios, porque es que eso lo veo continuamente. Por ejemplo, la gente te va a decir a ti, hermana Ángela, no, que yo veo una sombra que pasa, te lo han dicho, ¿verdad? Sí. Yo veo un bulto que pasa, yo veo un espíritu que entra, yo vi tal cosa, en la hermana fulana yo vi un demonio. ¿Tú sabes dónde está el demonio? Ajá. Dentro de la persona. Dígale usted eso a mucha gente para que empiecen a regarle agua bendita y no sé qué otra cosa rara, porque hay gente que dice que no, que un cristiano no puede tener demonios, que puede ser influenciado. Oye, ¿cómo? A mí me han discutido eso, pastor, me lo han discutido
que puede ser influenciado, pero no tenerlo, o sea que el demonio opera desde afuera, según esta opinión. Los demonios están contentos con ellos cuando ellos los defienden. Todo lo que defiende a los demonios, el diablo los ayuda de alguna manera. Pero en el caso de Pedro, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo, tienes un demonio, tienes el diablo metido adentro. Y nosotros no podemos comparar con Pedro jamás en la vida. No, otro nivel. Otro nivel. Así que, claro, yo te digo, por ejemplo, tú oyes, además de eso que tú me dijiste, también tú vas a oír esta frase. Hermano, usted no le puede echar toda la culpa a los demonios. Entonces, si el demonio no tiene la culpa, ¿quién la tiene? Dios. Ok, sigue en esa creencia que te voy a decir dónde va a llegar. Ay, Dios mío. Entonces, usted se me va por unos puntos bien picositos, ¿saben? No, sí. Ese es mi ministerio. Y bueno, eso me trajo en Santo Domingo en aquella ocasión 40 viajes misioneros, porque había muchas iglesias, unas que querían ser libres y otras que querían aprender cómo se hace la liberación, la verdadera liberación, y cómo se mantiene uno limpio, porque otra cosa es, o sea, tú no puedes estar limpio hoy y sucio mañana. Tú no puedes estar salvo hoy y condenado mañana, espérate, o te salvaste o te condenaste, una de las dos, pero no hay un camino medio, a menos que seas católico y te vayas al purgatorio, como único. Pero en la fe evangélica, o estás limpio o estás sucio, una de las dos. Ay, Dios mío, y hay gente que no entiende eso. No quiero entender. ¿Por qué? Pues por su condición, porque cuando yo los entrevisto, enseguida yo sé por dónde vienen y yo sé por dónde están, tú sabes. Porque hay unas clavecitas bien sencillas que me dicen cuando una persona está endemoniada y cuando no. Suelte una ahí, a ver. De esas que hemos dicho. Desde el momento que el papá empieza a defender los demonios, hermano, no diga que es un demonio, ya lo está defendiendo. Ay, Dios mío, yo creo que si usted y yo nos ponemos a contar experiencias, se nos va la tarde, porque, bueno, yo he visto ministros de adoración, de danza, predicadores, incluso pastores, estar endemoniados. Yo lo he visto, pero ve y tú y dile algo. Incluso tengo muchas amigas que se mueven como pastoras y ministras, y doy gracias al Señor por sus vidas, ¿verdad? Pero incluso si yo eso no es algo que tú vas a estar comentando con cualquier persona, porque tú no vas a dañar a los hermanos. Hay que tener mucho cuidado de con quién comentamos y lo comentamos, pero que cuando lo comento con una persona que se supone que tiene madurez, he visto, no, pero fulana no. Bueno, cuando un demonio se manifiesta, da señales. Y muchas veces en el llamado de la oración, que se manifiesta, como usted dijo ahorita, cantando y hablando en lengua, engañan a muchos. A mí no me puede engañar, pastor, porque en esa área el Señor me dio discernimiento, pero ahí tú te das cuenta, esa lengua no es del Señor, esa danza no es del Señor. Eso de tirarse al piso y dar golpe y estrellarse y moverse como serpiente no es como el Señor. Entonces, tenemos que aprender muchas cosas. Qué bueno tener personas como usted que el Señor ha enseñado para que podamos enseñar a otros. Esa es la idea de que nos reunimos, de que hacemos el programa, que podamos aprender. Vamos entonces a... Usted se había quedado de que yo identificaba la montaña primero antes de moverla. Exacto. Y entonces, ¿cómo le hablo a la montaña? El próximo paso, antes de hablarle, si tú ves en la carátula que tú me hiciste para el libro La fe que mueve, la oración que mueve montaña, ¿tú te acuerdas de esa carátula? ¿Cómo es? Es en un monte, es muy bonita, es un monte bien alto, y hay una persona con los brazos abiertos, en actitud de recibir, pero en actitud también yo lo veo como de gozo. Hay más que eso en la foto. Y está con cielos abiertos, hay un cielo precioso en el tope de la montaña, sí. Exacto, fíjate
Qué interesante. Y aprovecho para decirle a los amigos que el libro lo pueden conseguir en Amazon.com o lo pueden conseguir en mi página web que se llama www.lamisiontv.com, ¿verdad? El libro es azul y se llama La oración que mueve montaña. Si tú te fijas bien, el hombre está parado encima de la montaña. La conquistó. Entonces no tomó autoridad sobre ella. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú me mandaste la carátula, yo estaba en la iglesia de Joel Osteen. Y el hombre que estaba predicando empieza a predicar y dice, cuando tú quieras contestar la montaña, te le tienes que parar encima. Y yo digo, wow, la carátula que la hermana me envió, exactamente. Qué lindo es el Señor. El Señor nos da confirmación de que eso es de Él. Exacto. Si no te inspiró, no, yo di gracias al Señor, y esta carátula está inspirada. Qué tremendo, pararse encima a la montaña. Fíjate que dice en el Antiguo Testamento, un profeta dijo, todo lugar que pisáis en la planta de vuestros pies será nuestro. Aleluya. Que si te le paras encima de la montaña, esa montaña es tuya. Es tuya y tienes que adueñarte de ella. No puedes hablar como el que le habla al aire o el que le habla a lo imposible. Señor, si tú quieres, mueve esta montaña. ¿Cómo que si yo quiero mover la montaña? Claro que la quiero mover, que no quieres eres tú. Señor, si tú puedes. Oración cuando tú quieras, Señor. Cuando tú quieras. Que se haga tu voluntad. Sí. La voluntad de Dios es la misma que se hace en el cielo. La oración lo dice, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Lo que está hecho en el cielo, eso es lo que se hace en la tierra, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nosotros ni sabemos ni nos interesa aprender cómo es que funcionan las cosas en el cielo, para poderlas aplicar en la tierra. Otra vez, la montaña se mueve cuando te le paras encima, porque los demonios no resisten la presencia de un hijo de Dios. Y tienen que salir huyendo. O sea, cuando tú te le paras encima, tú tomas el control. ¿Ves? Aleluya. Y de hecho, en las estrategias de liberación está ese concepto. Es lo primerito. Si tú no tomas autoridad, los demonios te van a comer los dulces. Aquí hay un punto con el que usted cierra el libro y me llama la atención. Es el capítulo 7. El último capítulo del libro. Y fíjate que son 7 capítulos, o sea, usted hizo esos 7 como el número perfecto, ¿o es coincidencia? No, lo hice así a propósito. Aleluya. Entonces dice, el significado de orar en oración. Parece una cacofonía, una repetición, pero ¿qué significa eso, orar en oración? Una cosa es orar y otra cosa es estar en oración. Por ejemplo, Pablo dice que nosotros oramos con el entendimiento, pero oramos con el espíritu. Lo ideal es orar con el espíritu, siempre. En el espíritu. Entonces, cuando nosotros hacemos oración, estamos orando en el espíritu. Cuando nosotros oramos, nosotros decimos oraciones. ¿Ves? Por ejemplo, cuando no sé si tú lo practicas o si los hermanos lo practican, pero cuando tú oras, tú empiezas a orar en la vanidad de la mente tuya. El carro que se le dañó el aceite, las deudas, los préstamos, lo que sé yo qué, los hijos, el marido, todo ese tipo de cosas. Pero eso no representa lo que Dios quiere que tú ores. Entonces el punto es entrar en la oración de Dios. O sea, que él dice, por ejemplo, qué cosas hemos de pedir, no las sabemos, pero cuando el Espíritu ora desde vuestro interior, esa oración va a ser oída. ¿Y cómo llegamos entonces a ese punto? Porque ¿cómo yo paso de esa lista que ya yo tengo organizada, programada, de quejas y de peticiones, como que ya yo la tengo, es como un cassette que yo tengo, un chip para ponerlo en tiempo moderno? ¿Cómo yo paso de lo que yo quiero que Dios haga y yo lo traigo para que Él lo haga? Porque Él es el Dios altísimo y poderoso, para eso vine. ¿Cómo paso de lo que yo quiero que Él haga a lo que Él quiere
que yo ore. ¿Cómo cambio el chip? Lo primero que tenemos que hacer es la listita, botar en el zafacón, para empezar. Ay, mamá, pero entonces la gente dice, pues no sé cómo orar. Entonces, si no sabe cómo orar, su oración no va a ser oída, porque no sabe. Ay, santo. O sea, tiene que aprender a orar. Y para orar con efectividad tiene que ser como los santos del Antiguo Testamento, tiene que estar en santidad completita para que Dios te oiga. Si no, no hay respuesta, no hay nada, no pasa nada. Así que lo primero es eliminar la lista que yo tengo y entonces utilizar la lista que Dios tiene. Por ejemplo, muchas veces yo saco tiempo para orar por pastores ahora a las 4 o 5 de la mañana. Y hay algunos que cuando yo lo voy a mencionar se borra de la cabeza, se va. Ya yo sé que si no le interesa a la persona por alguna razón. Oh, Dios mío. Sí, y entonces cuando voy a intentar mencionar el nombre, fuera. Entonces me llegan nombres, a veces me llegan nombres de personas que yo no sé ni quiénes son. Entonces Dios está intercediendo por ellos, por alguna razón que yo no entiendo. Y a veces me llegan personas que no están, yo no acostumbro a la lista de oración, ni se la recomiendo a nadie. La lista tiene que ser la que Dios te da. Santo. Porque Él quiere que tú te preocupes por la preocupación de Él, que tú tengas esta es otra cosa de un secreto que te voy a decir y casi nunca lo digo. Tenemos que orar en la fe de Dios. Wow. Si oramos en otra fe que no sea la de Dios, estamos en mal camino. Estas personas van a tener que ayunar 41 días cada 2 meses. Van a tener que orar 20 horas al día. Porque como están orando con métodos equivocados, están perdiendo su tiempo. Así que hay que gastar mucho tiempo a ver si en algún momento Dios tiene misericordia. Y entonces de ahí viene el lamento, Dios a mí no me oye. Que yo he escuchado mucho ese lamento. Y es muy cierto, Dios no lo oye, porque Dios no oye al pecador. Ay, Dios mío, entonces tenemos que ponernos a cuenta delante de Él, ¿sabes? José Luis, porque yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar a la gente, a la congregación, incluso yo puedo engañar hasta a mi compañero, a mi esposo. Sí. Pero el corazón mío, decía mi abuelita, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Porque es el que penetra hasta allá adentro. Entonces ese corazoncito de nosotros, lo que hay adentro, lo que está dañado, lo que está podrido, lo que no hemos perdonado, lo que no hemos dejado, y todas esas maquinaciones oscuras, todo eso lo conoce el Señor. Y entonces por eso es, amado, que nos escucha, que tenemos que venir santificados delante de Él, porque nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cómo quieres cerrar, José Luis, este libro de la oración a los hermanos que están escuchando? Yo lo recomiendo 100% porque tuve el privilegio de trabajarlo. Hemos trabajado algunos libros del hermano aquí, José Luis, un hombre, como él les dijo, muy entendido en la palabra, un maestro. Y es un libro que debe estar en su lista de cosas que yo tengo que aprender. Aún yo crea que yo sé, este libro me lleva paso a paso de cómo yo realmente entrar en oración como el modelo bíblico, no el que yo aprendí, como estuvimos discutiendo. Usted, hermano José Luis, ¿qué última recomendación le das al oyente allá afuera sobre la oración? Sí, lo primero, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahorita, es limpiarse antes de presentarse a la presencia de Dios. Y cuando estés en la presencia de Dios, entonces espera lo que Él te tiene que decir. Es más importante lo que Él te tenga que decir que lo que tú le tienes que decir a Él. Y normalmente, si tú pones tu delicia en Dios, tú pones tu delicia en Jehová, Él te va a dar las peticiones de tu corazón. Él te las va a dar. Pero si no la pones, entonces estás perdiendo mucho. Déjame decirte que en mi práctica, porque me viene la memoria, en República Dominicana, con uno de los concilios que yo fui, el presidente de MI, él organizó, cuando yo iba a organizar 3 cultos cada noche, uno a las 8, uno a las 10 y uno a las 12 de la noche, para hacer 3 cultos de liberación cada noche por la necesidad que había.
Y lo interesante es que si la persona se limpia completamente, su vida va a fluir de una manera increíble en todas las áreas, en lo que es el matrimonio, que son los problemas más grandes que tenemos en la iglesia, la finanza, que es el segundo problema, la falta de trabajo, las enfermedades, que es una cosa horrible, como el diablo está haciendo escante con enfermedades y pastillas. Cuando nosotros entramos en esa onda de Dios, todos esos problemas se caen solitos. Y la clave es la oración, pero hay que aprender. Aleluya. Es aprender de la oración. Qué lindo. Y lo lindo es que en la palabra preciosa del Señor se nos dejaron todas las herramientas, porque Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Tú que nos escuchas, Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere que tú te acerques a Él confiadamente, a su trono de gracia y misericordia. Pero Dios quiere también que tú lo dejes hablar a Él. Eso hemos aprendido en el día de hoy. Dejemos que Dios hable y que Dios sea Dios. Vamos a recomendar entonces, de nuevo, vamos a repetir dónde encontramos al maestro, al doctor José Luis Rodríguez Cal. Este programa se va a repetir a través del ministerio de este programa radial, que es tiempodevivir.net, y también luego lo vamos a pasar por YouTube, por si usted también ahí lo quiere escuchar. Queremos que usted conozca al ministro y su libro. ¿Dónde, repítanos, podemos encontrar tan valiosos libros? Sí, todos mis libros están en Amazon.com. Cuando tú entras el nombre Dr. José Rodríguez Cal, ahí salen mis libros. Pero también tengo una página web que se llama www.lamisiontv.com. Ahí lo pueden encontrar. O si me quieren llamar personalmente, mi teléfono es 347-727-7022 y me pueden llamar cada vez que, como decía en Puerto Rico, se tranque el bolo. Cuando no sepa qué hacer, llámame. Qué linda su disponibilidad. ¿Qué tal si cerramos con una oración por las personas que están escuchándonos allá afuera? Oramos. Señor que estás en el cielo y en la tierra, nosotros queremos que tu voluntad sea hecha en nosotros. Nosotros queremos que tú seas nuestro pastor. Venimos a ti porque no tenemos a nadie a quien ir. Tú eres el poderoso, tú eres el rey. Y en esta hora te pedimos una sola cosa, Señor, que nos enseñes a orar y que a los líderes nos den la palabra tuya para nosotros poderla dar al pueblo. No permitas que demos ninguna palabra que no sea tuya. Que nada que no venga de tu boca salga de nuestra boca, Señor amado. Inspíranos, te pido por mi hermana Ángela. Bendícela en este ministerio grande que tú le has puesto, porque a grandes naciones tú lo vas a llegar a sitios que ella no ha pensado, donde ella ha creído que nunca va a llegar, donde no ha pensado. Son los sitios que tú ya le has prometido, que yo lo sé que tú le has prometido, y yo sé que tú le vas a cumplir. Te pido por su esposo, por su familia, por todo lo que ella hace, y te pido por los oyentes. Te pido que estos oyentes cada día estén pendientes de lo que ella trae para ellos. Te pido una bendición grande para todos los hermanos que nos están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar tiempodevivir.net, una emisora cristiana para esta generación. Puedes quedarte en sintonía de la buena música y de la palabra de vida que tenemos para ti. Dios te bendiga.